Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática, alumnos del primer semestre paralelo C. Nuestra materia es Matemáticas Discretas, en el cual nuestro tutor es el ingeniero Ángel Cuenca. Este es un proyecto tutorial para trabajo del final del semestre. Y es el trabajo final, para el cual nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del tema algoritmos para recorrer grafos, en la cual los subtemas van a ser, en primer lugar, la búsqueda en profundidad y en segundo lugar va a ser búsqueda en anchura. Vamos a hablar acerca de la búsqueda o del recorrido en profundidad de un grafo. Se dice que un grafo lo vamos a representar con la letra G, porque es la letra o la variable más acercada a la palabra grafo para no confundirnos en el ejercicio. Se dice que un grafo está compuesto por dos conjuntos: el conjunto de grafos dirigidos y el conjunto de grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos es el conjunto de vértices. Vértice lo vamos a representar con la variable V, mientras que aristas lo vamos a representar con la variable A. Se dice que grafos no dirigidos es el conjunto de vértices y de aristas. Cada arista está formada por un par de vértices. El ejercicio es el siguiente: V, que representa a vértices, más A, que representa aristas. Cada uno de los siguientes está formado por un par de vértices. Vamos a decir que la variable BI es vértice 1 y la variable B2 es vértice 2. ¿Ok? Los grafos no dirigidos, en consecuencia, vamos a representarlos con la variable N. Es el conjunto de nodos. N representa al conjunto de nodos, mientras que la variable A representa el conjunto de arcos. Se dice que los grafos dirigidos, N es el conjunto de nodos y A el conjunto de arcos. Cada arco está formado por un nodo de origen y un nodo de destino. El nodo de origen lo vamos a representar con la variable NO, mientras que el nodo de destino lo vamos a representar con la variable ND. El recorrido en profundidad. Tenemos un grafo, o sea, G es igual a B, A. ¿Sí? Esto se lee de la siguiente manera: grafo es igual a vértice por arista. Suponemos que podemos marcar un vértice como visitado. El recorrido en profundidad lanza tantas llamadas recursivas como sea posible antes de volver la llamada. Ahora, en el recorrido de profundidad de un grafo tenemos los siguientes pasos, que son el algoritmo. O sea, se dice que algoritmo, para tener clara la frase o tener claro el tema, algoritmo es una secuencia de pasos que uno realiza para poder encontrar la solución a un problema o a determinada ejecución o a determinado ejercicio. Ese es el concepto de algoritmo, pero no voy a hablar de algoritmo ni del concepto de algoritmo. Voy a hablar acerca del algoritmo, o sea, los pasos para el recorrido de profundidad de un grafo, por la cual tenemos a nuestra compañera que sigue con el tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Bravo. Vamos a ver un pequeño de pasos de algoritmos a seguir para saber el recorrido de la profundidad de un grafo. Pero para eso, como mi compañera lo dijo, el algoritmo son pasos, son secuencias a seguir para saber el respectivo resultado de un problema que tengamos. En este caso, vamos a saber los pasos en los cuales podemos recorrer una profundidad en un grafo. Bueno, en primer lugar son 4 pasos principales que se hace para saber cuál es el recorrido de profundidad de aquel grafo. El primer es saber el puerto de partida, o sea, de dónde inicia el grafo, en la cual vamos a marcar con V minúscula cuando esté en el puerto de partida, y con V mayúscula vamos a escribir en el nodo lo que están marcados cuando son visitados estos nodos. Eso es el primer paso para nosotros poder hacer este algoritmo de recorridos de profundidad. Ese es el primero. Ahí viene el siguiente, que si V mayúscula no es visitado y su adyacencia es V minúscula, lo tomamos como puerto de partida y lanzamos recursivamente al algoritmo. O sea, seguimos
resolviendo nuestro algoritmo, sabiendo que debemos de ver cuando V es minúsculo, o sea, quiere decir que no está visitado ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que si una arista pasa por ese lugar, se convierte en una arista o un nodo ya visitado. Esa es una de las maneras en las cuales vamos a poder estos pasos a seguir para resolver nuestros algoritmos. Viene otra, la tercera, que si al regresar la recursión, o sea, si se regresa el nodo de llegada, regresa al que con el que se inició, le vamos a poner como no visitado y hay excencia porque V minúscula le hacemos lo mismo en el puerto 12. Si en el puerto 1 se lo simboliza como V minúscula porque no es visitado, pero si hacemos una llegada al otro nodo, si le ponemos la V mayúscula, significa que ya ha sido visitado ese nodo. Esa es la tercera regla. Y bueno, la última, terminamos que cuando V ya sea visitado, es necesario que terminemos cuando V está mayúscula, significa que ese nodo ya ha sido visitado por una arista, o sea, la unión entre A y B. Tenemos que observar que si unión A pasa la arista a unión B. Ese es un pequeño ejemplo, los pasos que son para hacer un algoritmo y descubrir nuestro recorrido de profundidad. También debemos de ver la adyacencia que tiene un nodo a otro nodo y es importante que pase una línea de arista. Esos son los pasos de algoritmos. Ahí viene un ejemplo 1, 2, 4. Ese es un ejemplo de un recorrido de profundidad que hay en un grafo, en las cuales nos piden que sea adyacente el nodo 1 con 2 y se una con nodo 4, en las cuales más adelante vamos a mostrar las diapositivas en las cuales nos va a explicar bien mucho mejor este ejemplo, en la cual nos dicen que también debe ser la adyacencia con el nodo 8, pero si observamos en la imagen, que a continuación más después se muestra las diapositivas, no tiene una unión relación entre el nodo 4 con el nodo 8, pero nos pide la adyacencia. Entonces el recorrido necesario es entre el 1 y el 2. Ese vendría a ser el recorrido en profundidad. Eso es uno de los ejemplos principales en lo que es el recorrido de profundidad. Para eso necesitamos tener varios pasos para terminar este recorrido. A continuación viene mi compañera. Bueno, yo tengo también otro ejercicio en el cual nos dice cálculo de puntos en articulación. O sea, aquí un pequeño grafo que es, o sea, así más o menos como lo observamos. Ya nos dice que al lado izquierdo de cada vértice, en las cuales sabemos que el vértice se lo simbolizaba con V, se representa como el prenúmero, o sea, es como el inicio de un nodo, en la cual lo vamos a simbolizar con el V. Y a nuestro lado derecho de cada vértice, que es el V, lo vamos a representar como más alto, o sea, el punto de llegada que hay entre el lado izquierdo al lado derecho. Ese es otro ejemplo también de lo que es profundidad. A continuación viene mi compañera con recorrido más en profundidad. Hola. Seguimos con el tema recorrido en profundidad, en la cual tenemos como subpuntos los puentes de articulación, el grafo de biconexo o grafo articulado. Tenemos el grafo bicoherente. Vamos a señalar cada uno como punto A, punto B y punto C. ¿Ok? Tenemos el grafo o los puntos de articulación para un recorrido de profundidad de un grafo. Se dice que un vértice, que ya como aprendimos, lo representamos con la variable V. Un vértice de un grafo conexo es un punto de articulación. Si el subgrafo que se obtiene de eliminar
el vértice y todas las aristas incidentes en el vértice ya no es conexo. El punto B es el grafo biconexo o grafo no articulado. Esto quiere decir que es aquel grafo conexo que no tiene ningún punto de articulación, como es el caso del grafo de articulación. El literal C o punto C es el grafo bicoherente o doarista conexo. Este es aquel grafo cuyos puntos de articulación están unidos a cada componente del subgrafo restante por al menos dos aristas. Subsecuentemente, siguiendo el tema, tenemos que si el grafo de profundidad representa un sistema de comunicaciones, que dicho grafo sea biconexo, se asegura el correcto funcionamiento de la red, aunque ésta falle el equipo de uno de los nodos. Que dicho grafo sea bicoherente nos asegura el correcto funcionamiento de la red, aunque falle la línea de transmisión. Tenemos el recorrido de anchura. Un grafo G está compuesto por dos conjuntos, que ya hablamos al principio, los dirigidos y los no dirigidos. Tenemos el grafo, que lo representamos al grafo con la variable G, que tenemos que el grafo es igual a vértice por arista. ¿Por qué? Suponemos que podemos marcar un nodo como visitado. En el recorrido de la anchura, visita a todos los vecinos, el grafo visita a todos los vecinos, por ejemplo el 1, 2, 3, que ya mismo lo vemos en la diapositiva, que es un apoyo y material para ustedes. Se dice que visita a los vecinos, o sea, puede visitar el 1, el grafo 1 puede visitar el 2, al 3, al 4 y volver al 1, que ya mismo lo vamos a ver en las diapositivas. Visita a todos los vecinos del nodo antes de avanzar el recorrido de la anchura. Esto no es recursivo. Ahora tenemos los pasos o el algoritmo para el recorrido de anchura y viene nuestra compañera con ustedes. Bueno, los pasos y el algoritmo para un recorrido de anchura, que es muy diferente a lo que antes explicamos que era recorrido de profundidad. Uno es de profundidad y el otro es recorrido de anchura. En este caso vamos a ver pasos también de algoritmos para resolver estos recorridos de grafo. Muy bien, entonces esto es principal también tanto en el recorrido de profundidad como de anchura, que es necesario el puerto de partida. En cambio desde el otro era puerto de llegada a puerto de partida. En cambio este es puerto de partida, lo marcamos como visitamos. Entonces la V no es, ya sabemos en este caso, en cambio la V mayor significa que no es visitado y su adyacencia es V menor, lo visita. En cambio aquí es muy diferente al recorrido de profundidad, que en profundidad era que partida con V mayúscula y la llegada era de puerto de partida de llegada. Entonces ese es el primer recorrido de anchura que hay, que ya sabemos que principalmente tenemos que saber el puerto de partida. Marcamos cuando es puerto de partida con V mayúscula y V minúscula como que fuera ya marcado ese respectivo nodo de un nodo a otro nodo. Como dijimos antes, V no es visitado y es adyacente, en la cual V minúscula lo es visitado. Como dijimos que V en este caso iba a ser el de partida y V mayúscula el de llegada. Entonces visitamos todos los nodos, o sea, si tenemos un grafo grande, es necesario visitar cada uno de los nodos con sus respectivas aristas. Entonces visitamos todos los nodos de adyacencia a los nodos que nos dan, en este caso cuando sean los nodos de adyacencia lo vamos a simbolizar con la W, visitando en el paso anterior que aún no haya sido visitado, pero eso es principalmente que debemos de visitar todos los nodos que haya. Entonces en la cual el cuarto paso también que debemos de las reglas es terminamos cuando V no ha sido visitado. Ese es uno de los pasos de algoritmos de recorrido en anchura. Ahora vamos a ver recorrido de anchura. Anchura quiere decir lo ancho
que hay de un nodo a otro nodo, tanto del lado izquierdo como el lado derecho. En este caso, más adelante presentamos las diapositivas sobre el recorrido de anchura, que nos pide que la adyacencia, el recorrido de la adyacencia sea en el nodo 7, el 4, el 6 y el 9, en las cuales en la imagen observamos 4 no tiene una debida arista, unión de entre el nodo 4 y el nodo 6, pero en esto nos pide el recorrido de anchura, en la cual el recorrido que observamos para que nos llegue un poco a la anchura sería 1, 2, 4, 8, que está arriba, 3, 7, 9, 5 y 6. Ese es el recorrido que hace lo que es anchura, o sea, es lo ancho, extenso que sea el grafo. Mientras que cuando es recorrido de profundidad, es lo profundo, o sea, lo más profundo, o sea, lo más que demore en llegar a aquel nodo o a aquella distancia que se debe de llegar, tanto un nodo A a nodo B, pero tienes diferentes recorridos. Bueno, eso es lo que es recorrido, tanto profundidad, tanto el recorrido en profundidad como en recorrido de anchura. Esto, como mis compañeras todos sabemos, lo que es vértices, decíamos que tenía su símbolo, que la G significaba que era de grafo, y la V que era de vértices, y la A que significa las aristas. O sea, todo tiene que tener su respectivo nodo con su respectiva arista, y cada arista está formado por sus diferentes aristas y nodos, en las cuales todos tienen, unos lo saben ponerle como V1, que quiere decir vértice de inicio, y vértice L de llegada. O sea, muchos tienen lo que es de llegada y de partida. Eso es, y también sabemos lo que es grafo no dirigido y dirigido. En este tutorial le estamos ayudando bastante, especialmente a saber la profundidad de un grafo que debe de haber, y una anchura, ¿no? Entonces sabemos también, es principalmente que debemos de saber lo que es grafo no dirigido y dirigido. Todos sabemos que estos grafos son como tipos pares ordenadas, en las cuales tienen vértices y aristas, y cada arista tiene su llegada, tiene su inicio y tiene su fin, en la cual por medio de la arista une estos nodos. Bueno, eso es lo que nosotros en este momento le vamos a presentar, los que son las diapositivas, para que ustedes tengan como apoyo, puedan, alguna duda que sientan, nos puede, a medida de que pasen las diapositivas, para que comprendan ustedes este tutorial que nos habla sobre los recorridos, nos habla sobre los algoritmos a recorrer grafos, tanto búsqueda de profundidad como de anchura. Esto es nuestra matemática discreta, y se les agradece por su atención. Muchas gracias. Somos del primer semestre C, paralelo. Gracias. Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz.
Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B, solo pienso en ti. Te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas